Capítulo 14. Interrogatorio de testigos. Fecha 30 de diciembre. Nombre del testigo: London. Jack. Estaría más cómodo si se sentara en la silla en lugar de en el suelo. London. ¿Pero tiene cataratas o qué? ¿No ve que el cable del cargador del celular no llega hasta la silla? Jack. Y mover la silla es impensable, claro. London. ¿Qué? Jack. No, nada. London. Tiene una cobertura pésima. O sea, una raya, por favor. Jack. Me gustaría que apagara el teléfono ya para empezar con mis preguntas. London. Pero, a ver, ¿qué te lo impide? Tú preguntas y ya. Por cierto, eres policía, ¿verdad? Pareces demasiado joven para ser policía. Jack. Se llama London, ¿es correcto? London. Es correcto. Hablas así, ¿verdad? Suenas como si estuvieras intentando seducir a alguien a quien le excitan los contables. Jack. Le agradecería que intentara tomarse esto en serio. Se llama L-O-N-D-O-N. London. Que sí. Jack. Qué nombre poco común. O, bueno, quizá no poco común, pero sí interesante. ¿De dónde viene? London. De Inglaterra. Jack. Ajá, eso ya lo entendí. Me refería más bien si se llama así por algo en particular. London. Mis padres me llamaron así. ¿Te fumaste algo o qué? Jack. ¿Sabe qué? Vamos a dejarlo. Seguimos y ya está. London. ¿De verdad te vas a molestar por eso? Jack. No estoy molesto. London. No, claro. Si no pareces molesto para nada. Jack. Centrémonos en las preguntas. Usted trabaja en el banco, ¿correcto? ¿Estaba en la caja cuando entró el sujeto? London. Sí, es correcto. Jack. No tiene por qué hacer eso con los dedos. London. Es un signo de citación. Estás apuntando lo que digo, ¿no? Porque quiero que uses el signo de citación cuando hagas el signo de citación con los dedos, para que los que lean esos apuntes comprendan que estoy siendo irónica. Si no, ¿qué pensarán? ¿Que soy tonta? Jack. No es una citación, es cita, y se llaman comillas. London. Hola, ¿estamos en clase de ortografía? Jack. Solo le he dicho cómo se llaman. London. Solo le he dicho cómo se llaman. Jack. Le voy a tener que pedir que se tome esto más en serio. ¿Podría hablarme del robo? London. Pues es que ni siquiera fue un robo. O sea, es un banco sin efectivo. Jack. Por favor, cuénteme qué fue lo que pasó. London. ¿Has apuntado que me llamo London o solo testigo? Quiero que pongas mi nombre por si esto luego sale en internet y me hago famosa. Jack. No saldrá en internet. London. Todo acaba saliendo en internet. Jack. Pues pondré tu nombre. London. Cool. Jack. ¿Cómo? London. Cool. ¿No sabes lo que significa cool? Es como decir ok o bien. Jack. Sí, sé lo que significa. Es que no lo había oído. London. Es que no lo había oído. Jack. ¿Cuántos años tiene? London. ¿Cuántos años tienes tú? Jack. Pregunto porque parece demasiado joven para ser empleada de banco. London. Tengo 20. Y solo soy sustituta, porque nadie quería trabajar a la víspera de Nochevieja. Voy a estudiar para ser coctelera. Jack. No sabía que hubiera que estudiar para servir copas. London. Es más difícil que ser policía, la verdad. Jack. Seguro que sí. Y ahora, ¿podría contarme lo del robo, por favor? London. Dios, ¿se puede ser más insoportable? Bueno, te contaré sobre el robo. Capítulo 15. Era uno de esos días que ni siquiera tenía tiempo atmosférico. Durante algunas semanas de invierno en el centro de Escandinavia, el cielo ni se molesta en impresionarnos. Nos recibe del color de un papel de periódico ahogado en un charco, y el amanecer deja tras sí una niebla que parece que alguien estuviera quemando fantasmas. Es decir,
Era un mal día para enseñar un apartamento, puesto que nadie quiere vivir en ningún sitio cuando hace un tiempo así, y además era la víspera de Nochevieja. ¿Y qué clase de loca organiza una visita a un apartamento un día así? Era incluso un mal día para atracar un banco, cosa que, en defensa del clima que hacía, era más bien culpa del sujeto. Pero si somos quisquillosos, ni siquiera fue estrictamente un robo a un banco, aunque eso no significa que el sujeto en cuestión no tuviera la intención de robar un banco, porque esa era sin duda su intención, solo que fracasó a la hora de localizar un banco que tuviera dinero en efectivo. Lo que, después de todo, puede considerarse uno de los prerequisitos principales para un robo a un banco. Por esto no era necesariamente culpa del sujeto, era culpa de la sociedad. No porque la sociedad tenga la culpa de las injusticias sociales que abocaron al sujeto al camino de la delincuencia, algo que seguramente sí es responsabilidad de la sociedad, pero eso es irrelevante en este momento, sino porque en los últimos años la sociedad se ha convertido en un lugar en el que ya nada se llama como es. Hubo un tiempo en que un banco era un banco, pero ahora existen, al parecer, bancos sin efectivo, es decir, bancos sin dinero, y hasta aquí hemos llegado. Así que no es de extrañar que la gente ande desconcertada y la sociedad se vaya al infierno cuando está llena de café sin cafeína, pan sin gluten y cerveza sin alcohol. De modo que el sujeto que no logró convertirse en asaltante de bancos, entró en aquel banco que lo era a duras penas y anunció sus intenciones más o menos claramente con la ayuda de la pistola. Pero en la caja había una ventaniera, London, enfrascada en ese tipo de red social que desarticula la competencia social hasta el punto de que, cuando vio al sujeto, exclamó instintivamente: ¿eres una broma o qué? Precisamente el hecho de que no preguntara ¿estás bromeando?, sino directamente ¿eres una broma?, devela bastante, de hecho, acerca de la falta de respeto que nuestra joven generación muestra hacia los asaltantes mayores. El sujeto la miró con cara de padre decepcionado, sacudió la pistola y empujó hasta ella una nota en la que se leía: «Esto es un atraco, dame 6.500». London arrugó la cara entera y replicó: «¿6.500 coronas? Se te ha olvidado los dos últimos ceros. Además, este es un banco sin efectivo. ¿Vas a robar un banco sin efectivo? ¿Eres idiota o qué?». El sujeto carraspeó algo confundido, murmuró unas palabras inaudibles. London abrió los brazos y preguntó: ¿y eso? ¿Es una pistola de verdad? O sea, ¿de verdad que es una pistola de verdad? Porque yo una vez vi una serie de televisión donde a un tipo no podían condenarlo en un juicio porque robó con un arma de fuego, porque no usó una de verdad. A aquellas alturas de la conversación, el sujeto empezaba a sentirse muy mayor, sobre todo porque su interlocutora ventaniera daba la impresión de rondar los 14 años. Claro que no los tenía, pero el sujeto tenía 39 y por lo tanto había alcanzado una edad en la que pronto es muy poca la diferencia entre 14 y 20, y eso hace que nos sintamos mayores. «Hola, ¿vas a responder o no?», gritó London impaciente. Y sí, claro, mirando atrás puede resultar algo incoherente gritarle eso a un sujeto enmascarado y armado con una pistola. Pero quien conocía a London sabía que no actuaba así porque fuera idiota. Era sencillamente una persona miserable. Ella no tenía amigos de verdad, ni siquiera en las redes sociales, y dedicaba la mayor parte del tiempo a lamentarse de que un día más no se les hubiera arruinado la vida a los famosos que ella detestaba. Justo antes de que llegara el sujeto, había estado actualizando su navegador para enterarse de si una pareja de famosos se iba a divorciar o no. Esperaba que fuera el caso, pues a veces es más difícil convivir con la propia ansiedad cuando uno sabe que los demás tampoco son felices. Pero el sujeto no dijo nada. La verdad es que se sintió bastante idiota y empezó a arrepentirse de todo aquello. Robar un banco fue a todas luces una idea sorprendentemente mala desde el principio. Lo cierto
es que estaba a punto de explicárselo a London en ese momento. Iba a disculparse y a salir de allí. Y quizá así todo lo que ocurrió después jamás habría ocurrido. Pero no tuvo la oportunidad de hacerlo, puesto que London se comunicó en vez. ¿Sabe qué? Voy a llamar a la policía. Y entonces el sujeto entró en pánico y salió corriendo de allí. Capítulo 16. Interrogatorio de testigos. Continuación. Jack. ¿Podría contarme algo más específico sobre el sujeto? London. ¿Cómo qué? Jack. ¿Recuerda cómo era físicamente? London. Dios, qué pregunta más superficial y qué concepción más enfermiza del binarismo sexual. Jack. Perdone, ¿podría contarme algo más de esa persona? London. No hace falta que hagas el signo de citación para eso. Jack. Me temo que sí. ¿Podría contarme algo más sobre el aspecto físico del sujeto, como, por ejemplo, era alto o bajo? London. Mira, yo no juzgo a las personas por su estatura. Es excluyente. Por ejemplo, yo soy bajita y eso puede acomplejar a las personas altas. Jack. ¿Perdone? London. La gente alta también tiene sentimientos, ¿sabe? Jack. De acuerdo. Bueno, pues me disculpo nuevamente. A ver si reformulo la pregunta. ¿Diría que el sujeto estaba acomplejado? London. ¿Por qué te frotas las cejas así? Me da cosa. Jack. Lo siento. ¿Cuál fue su primera impresión del sujeto? London. Ok. Mi primera impresión fue que el sujeto parecía imbécil. Jack. Entiendo que es perfectamente aceptable tener una concepción binaria de la inteligencia. London. ¿Qué? Jack. No, nada. ¿En qué basa la suposición de que era idiota? London. A ver, me dio una nota en la que ponía: dame 6.500 coronas. ¿Quién demonio roba un banco por 6.500 coronas? La gente roba banco por 10 millones o algo así. Si solo quieres 6.500 coronas, es por algo específico, ¿no? Jack. Debo reconocer que no lo había visto así. London. Deberías pensar más. ¿No lo has pensado? Jack. Haré lo que pueda. ¿Podrías mirar este papel y decirme si lo reconoce? London. Esto parece que lo haya dibujado un niño. ¿Qué se supone que es eso? Jack. Yo creo que son un mono, una rana y un caballo. London. Eso no es un caballo, es un alce. Jack. Ah, ¿sí? Mis colegas han visto o un caballo o una jirafa. London. Espera, me llegó una notificación al celular. Jack. No, London, concéntrese. ¿Usted cree de verdad que es un alce? Escuche, suelte el teléfono y responda a la pregunta. London. ¡Sí! Jack. ¿Cómo? London. ¡Por fin! ¡Por fin! Jack. No lo entiendo. London. ¡Que sí! ¡Se van a divorciar! Capítulo 17. ¿Querés que te diga la verdad? La verdad es que el sujeto era adulto. No hay nada más revelador que eso acerca de la personalidad de un sujeto. Porque lo más terrible de hacerse adulto es verse obligado a tomar conciencia de que nadie en el mundo se preocupa de nosotros. Tenemos que resolverlo todo por nuestra cuenta, averiguar cómo funciona el mundo. Trabajar y pagar facturas, usar hilo dental y llegar puntuales a las reuniones, esperar en fila y rellenar formularios, conectar cables y montar muebles, cambiar las ruedas del coche y cargar el teléfono y apagar la cafetera y no olvidarnos de apuntar a los niños a clases de natación. Abrimos los ojos por la mañana y la vida está deseosa de verternos un nuevo alud de recuerda y no te olvides. No tenemos tiempo de pensar ni respirar. Nos despertamos y empezamos a abrirnos camino a través de la montaña de tareas, porque mañana nos caerá una nueva. A veces miramos a nuestro alrededor, en nuestro lugar de trabajo o en las reuniones de padres o afuera en la calle y comprendemos aterrados de que los demás
parecen saber perfectamente lo que hacen. Nosotros somos los únicos que fingimos saber que lo hacemos. Los demás pueden permitírselo todo y lo tienen todo controlado y pueden con todo. Los niños de los demás saben nadar, pero nosotros no estábamos preparados para ser adultos. Alguien debería habernos detenido. ¿Querés que te diga la verdad? La verdad es que justo cuando el sujeto salía a la calle, se cruzó con un policía. Luego se sabría que la policía aún no había empezado a perseguirlo, puesto que la alarma no se había transmitido por radio, puesto que antes de transmitirla, la veinteañera London y el personal de la central de emergencia se tomaron todo el tiempo del mundo para ofenderse mutuamente. London llamó y denunció un robo. Entonces la central de emergencia preguntó ¿dónde? Entonces London les dio la dirección del banco. Entonces la central de emergencias preguntó ¿pero no es un banco sin efectivo? ¿Qué van a robar allí? Entonces London dijo ¡exactamente! Entonces la central de emergencias preguntó ¿exactamente qué? Entonces London soltó. ¿Cómo que exactamente qué? Entonces la central de emergencia replicó ¡fuiste tú la que ha empezado! Entonces London respondió vociferando ¡no, fuiste tú la que has! Y ahí se fue a pique la conversación. Luego comprobarían que el policía que vio al sujeto ni siquiera era un policía, sino un guardia de aparcamiento. Si el sujeto no hubiera ido tan estresado y distraído, lo habría visto y habría echado a correr en otra dirección. Entonces, esta historia habría resultado bastante más corta. Pero el caso es que el sujeto huyó por la primera puerta que encontró abierta, que condujo al rellano de una escalera. Y en el rellano de una escalera no hay muchas más opciones que las de subir. En la última planta había un apartamento con la puerta abierta de par en par. Y allí adentro se abalanzó el sujeto, jadeante y sudoroso, con el pasamontañas torcido de modo que solo veía por un ojo. Y entonces se dio cuenta de que había un montón de zapatos en la entrada y que el apartamento estaba lleno de gente descalza. Una mujer que había allí dentro vio la pistola y empezó a gritar ¡Dios mío! ¡Nos asaltan! Y al mismo tiempo el sujeto creyó oír que alguien corría escalera arriba y dio por hecho que era un policía. No lo era, era un cartero. Así que, a falta de otras opciones, el sujeto cerró la puerta y apuntó con la pistola en distintas direcciones un poco al azar, gritando inicialmente ¡No, no! Esto no es un robo, es solo que... Pero enseguida se corrigió y dijo jadeante bueno, sí, quizás es un robo, pero ustedes no son las víctimas. Quizás esto es ahora más bien una toma de rehenes. Lo siento mucho, hoy estoy teniendo un día un poco complicado. Y en eso no le faltaba razón. No es por defender a los asaltantes, claro, pero ellos también pueden tener un mal día en el trabajo. Con el corazón en la mano, ¿quién de nosotros no ha querido sacar una pistola después de hablar con un veinteañero? Un par de minutos después, la calle donde se encontraba el edificio se llenó de periodistas y de cámaras, y después de ellos llegó la policía. El que la mayoría de los periodistas llegara antes que la mayoría de los policías no ha de interpretarse necesariamente como indicador de la competencia de cada uno de los gremios, sino quizá más bien en este caso como señal de que los policías tenían cosas más importantes que hacer, en tanto que los periodistas tenían más tiempo de leer las redes sociales, y la joven antipática del banco, que no era un banco, se expresó al parecer mejor por Twitter que por teléfono. Anunció en las redes sociales que había visto a través de los grandes ventanales del banco cómo el sujeto se refugiaba en el edificio de enfrente. Los policías, en cambio, no recibieron la alarma hasta que el cartero, que lo había visto en el rellano, llamó a su mujer, que casualmente trabajaba en la cafetería que hay frente a la comisaría. Ella cruzó la calle a toda prisa y solo entonces sonaron las alarmas de que una persona que parecía un hombre, provista de un objeto que parecía una pistola, con un pasamontaña en la cabeza, había entrado a toda prisa en un apartamento en el que tenía lugar una visita organizada y se había encerrado allí dentro con la agente inmobiliaria y todos los interesados en comprar el apartamento.
Así fue que el sujeto fracasó en su intento por robar un banco, pero logró desencadenar un episodio de rehenes. La vida no siempre resulta como uno pensaba. Justo cuando el sujeto cerró la puerta del apartamento, se le deslizó un papel del bolsillo de la cazadora que cayó aleteando al suelo del rellano. Era un dibujo infantil de un mono, una rana y un alce. No un caballo, y desde luego tampoco una jirafa. Un alce. Un detalle importante. Porque aunque los veinteañeros pueden equivocarse en muchas cosas, y los que ya no tenemos 20 años podemos convenir en que la mayoría de los veinteañeros se equivocan tan a menudo que tendrían solo el 25% de probabilidades de responder bien a una pregunta de sí o no. Esta veinteañera sí acertó en una cosa. Los asaltantes de banco normalmente exigen cantidades exorbitantes de dinero y cifras redondas. A cualquiera puede ocurrírsele robar un banco al grito de «¡Dame 10 millones o disparo!». Pero si alguien entra en el banco armado y nervioso y pide concretamente 6.500 coronas, es posible que sea por una razón o dos. Capítulo 18. El hombre del puente de hace 10 años atrás y el sujeto que tomó varios rehenes en una visita a un apartamento en venta no están relacionados. Nunca se han visto. En realidad, lo único que tienen en común es el riesgo moral. Esta, por supuesto, es una expresión bancaria. Alguien tuvo que inventarla para describir cómo funcionan los mercados financieros, porque es tan obvio para nosotros que los bancos son inmorales que no bastaba con llamarlos inmorales. Necesitábamos algo que describiera el hecho de que es tan inverosímil que un banco observe un comportamiento moralmente aceptable que el simple hecho de que lo intente debe considerarse un riesgo. El hombre del puente le confió su dinero a un banco para que éste hiciera con él inversiones seguras, porque en aquella época todas las inversiones eran seguras. Luego el hombre utilizó las inversiones seguras como garantía para pedir un préstamo y luego pidió otros préstamos para pagar los antiguos. Es lo que hace todo el mundo, dijo el banco, y el hombre pensó, seguro que ellos saben lo que hacen. Pero de pronto llegó un día en el que nada estaba asegurado. Se llamaba crisis de los mercados financieros, una quiebra bancaria, aunque las únicas que se quiebran son las personas. Los bancos siguen en pie, los mercados financieros no tienen un corazón que pueda romperse, pero para aquel hombre supuso que los ahorros de toda una vida se convirtieran en una montaña de deudas, y nadie supo explicarle cómo había ocurrido. Cuando el hombre insistió en que el banco le había prometido que aquello no implicaba el menor riesgo, el banco se encogió de hombros y dijo, no hay nada que no implique cierto riesgo. Debería haberlo sabido cuando decidió invertir. No debería habernos confiado su dinero. Así que el hombre se dirigió a otro banco para pedir prestado el dinero necesario para pagar las deudas que había contraído al haber perdido el primer banco todos sus ahorros. Le explicó al segundo banco que, de lo contrario, perdería su empresa y luego su hogar, y les contó que tenía 2 hijos. El segundo banco asintió comprensivo, pero allí trabajaba una mujer que le dijo, usted ha sido víctima de lo que llamamos riesgo moral. Como el hombre no comprendió lo que significaba aquello, la mujer le explicó fríamente que riesgo moral es el que se produce cuando una de las partes de un acuerdo no sufre las consecuencias negativas de su propia conducta. Como el hombre seguía sin comprender, la mujer suspiró y dijo, es como cuando 2 idiotas se sientan en una rama a punto de quebrarse, y el que está más cerca del tronco es el que lleva la sierra. Como el hombre seguía parpadeando sin entender nada, la mujer, con un gesto de impaciencia, le dijo, usted es el idiota que está más alejado del tronco. El banco cortará la rama para salvarse a sí mismo, porque el banco no perdió su propio dinero, sino el suyo, porque usted es el idiota que dejó que ellos manejaran la sierra. Luego, reunió tranquilamente todos los documentos del hombre,
se los devolvió y le comunicó que no pensaba concederle el préstamo. «Pero no es culpa mía que haya perdido todo mi dinero», exclamó el hombre. La mujer lo miró con frialdad y aseguró: «Claro que sí, porque no debería habérselo confiado». 10 años después, un sujeto interrumpe una visita de un apartamento en venta. Nunca ha tenido tanto dinero como para tener ocasión de oír a una mujer en un banco hablar de riesgo moral, pero sí tenía una madre que decía a menudo: «Dios se ríe de aquellos que hacen planes». Y a veces se trata de lo mismo. El sujeto tenía 7 años cuando su madre dijo aquellas palabras por primera vez. Y quizás sea un poco pronto para decirle algo así a una persona, porque, en principio, significa que la vida puede ir de muchas formas, pero seguramente irá mal. Incluso un crío de 7 años puede entenderlo. Y también entiende que, aunque su madre diga que no le gusta hacer planes, y aunque nunca planee emborracharse, parece terminar borracha con demasiada frecuencia como para que sea casualidad. El crío de 7 años se prometió que nunca empezaría a beber alcohol y que nunca llegaría a ser adulto, y logró cumplir la mitad de las promesas. Uno llega a la edad adulta, lo quiera o no, por desgracia. ¿Y el riesgo moral? El crío aprendió lo que era poco antes de la Nochebuena de ese año, cuando su madre se tambaleó, cayó de rodillas al suelo de la cocina y lo abrazó salpicándole el pelo de cenizas del cigarro. Su madre hipaba entre sollozos: «No te enfades conmigo, por favor, no me grites, no ha sido culpa mía». El crío no entendía exactamente qué significaba aquello, pero empezó a comprender que, fuera lo que fuera, tal vez guardará relación con el hecho de que se hubiera pasado el mes pasado vendiendo revistas navideñas todos los días después del colegio. El dinero que había ganado se lo había dado a su madre para que comprara comida para la Navidad. Miró a su madre a los ojos, que brillaban por el alcohol y las lágrimas, la embriaguez y el desprecio a sí misma. La mujer lloró en su regazo y le susurró: «No deberías haberme dado el dinero». Fue lo más parecido a una disculpa que aquella mujer le dijo. El sujeto piensa en ello a menudo, aún hoy. No en lo horrible que fue, sino en lo raro que resultara el hecho de que uno no puede odiar a su madre pese a todo, de que aún siga sin parecerle que ella fuera la culpable. Los desalojaron del departamento en febrero. El sujeto se prometió que nunca tendría hijos, y cuando pese a todo los tuvo, se prometió que al menos no sería un progenitor caótico, que no se convertiría en uno de esos padres incapaces de ser adultos, uno de los que no pueden pagar las facturas y no tienen dónde vivir con sus hijos. Y Dios se echó a reír. El hombre del puente escribió una carta a la mujer del banco que le había hablado del riesgo moral. Escribió exactamente lo que quería que ella supiera. Y luego saltó. La mujer del banco lleva 10 años con aquella carta en el bolso. Luego conoció al sujeto. Capítulo 19. Jim y Jack fueron los primeros policías en llegar a la escena del crimen afuera del edificio. No tanto por competentes que eran, sino por el tamaño de la ciudad. Sencillamente, allí no había tantos policías, y mucho menos en la víspera de Nochevieja. Los periodistas ya estaban allí, claro. O quizá eran solo vecinos y curiosos. Hoy puede resultar difícil distinguirlos, ya que todo el mundo graba, fotografía y documenta sus vidas enteras como si cada uno tuviera un canal de televisión propio. Todos miraron esperanzados a Jim y a Jack, como si los agentes debieran de saber exactamente qué había que hacer ahora. No lo sabían. Sencillamente, en aquella ciudad nunca había rehenes, ni tampoco robaban bancos, sobre todo ahora que ya no tenían efectivo. ¿Qué crees que debemos hacer?, preguntó Jack. ¿Yo? Yo qué sé. ¿Eres tú el que suele saber las cosas?, respondió Jim con total sinceridad. Jack lo miró resignado.
No tengo ninguna experiencia con rehenes. Ni yo, hijo. Pero tú hiciste aquel curso, ¿no? El de la escucha. Escucha activa, murmuró Jack. Y había hecho aquel curso, sí, pero le costaba imaginar cómo podría sacarle partido ahora. Bueno, pues allí aprendiste a hablar con los secuestradores, ¿no? Preguntó Jim. Claro, pero para poder escuchar tiene que haber alguien que hable. ¿Cómo vamos a comunicarnos con el secuestrador? Dijo Jack, porque no habían recibido ningún mensaje ni habían reclamado ningún dinero. Nada. Además, Jack pensaba que si el curso de escucha activa hubiera sido tan bueno como aseguraba el tutor, él habría conseguido una novia ya a estas alturas. Pues eso no lo sé realmente, no sé, reconoció Jim. Jack dejó escapar un suspiro. Papá, llevas toda la vida de policía. Alguna experiencia tendrás en una situación así, ¿no? Entonces Jim trató lógicamente de que pareciera que sí tenía experiencia, porque los padres quieren poder enseñar cosas a los hijos, porque en el momento en el que ya no podemos enseñarles, dejan de ser nuestra responsabilidad y nosotros pasamos a ser la suya. Así que el padre carraspeó un poco y volvió a sacar su teléfono. Se quedó así un buen rato, con la esperanza de que nadie lo cuestionara, pero lógicamente Jack preguntó qué estaba haciendo. Papá, dijo Jack mirando por encima del hombro de Jim. ¿Sí? Dijo Jim. ¿En serio que estás buscando en Google qué hacer en un caso con rehenes? Tal vez. Jack soltó un lamento, se inclinó hacia adelante y apoyó las palmas de las manos en las rodillas. Masculló para sus adentros, porque sabía lo que sus jefes y los jefes de los jefes dirían cuando lo llamaron en el futuro muy cercano. Las palabras más repugnantes que Jack conocía. ¿Por qué no llamamos a los de Estocolmo y le pedimos ayuda? Claro, pensaba Jack, porque imagínate que un día resolviéramos algo nosotros mismos en esta ciudad, ¿verdad? Levantó la vista hacia el balcón del apartamento en el que se escondía el sujeto. Maldijo en voz baja. Solo necesitaba un punto de partida, alguna forma de iniciar el contacto. ¿Papá? Dijo al final con un suspiro. Sí, hijo, dijo Jim. ¿Qué dice Google? Jim leyó en voz alta que había que empezar por averiguar quién es el secuestrador y lo que quiere. Capítulo 20. Bien, un sujeto roba un banco. Pensalo un momento. Lógicamente, eso no tiene nada que ver con vos. Tampoco como un hombre que salta de un puente. Porque vos sos una persona normal y decente. Así que nunca habrías robado un banco. Sencillamente, hay ciertas cosas que la gente normal comprende que no se pueden hacer bajo ninguna circunstancia. No se puede mentir, no se puede robar, no se puede matar, no se puede tirar piedras a los pájaros. En eso estamos de acuerdo. Salvo a los cisnes, quizás, porque lo cierto es que los cisnes pueden ser unos malditos pasivos agresivos, pero salvo a los cisnes no se puede apedrear a los pájaros. Y no se puede mentir. A veces tenés que, claro, cuando tus hijos te preguntan, ¿por qué huele a chocolate? ¿Estás comiendo chocolate? Pero definitivamente no se puede robar ni matar. En eso podemos estar de acuerdo. No se puede matar personas. Y por lo general ni siquiera se puede matar cisnes. Ni siquiera cuando se portan como unos malditos. Pero sí vale matar animales si tienen cuernos y se encuentran en el bosque. O si son bacon. Pero nunca puedes matar personas. Al menos que se trate de Hitler. A Hitler sí podemos matarlo, si tenemos una máquina del tiempo y la oportunidad de hacerlo. Porque tiene que ser aceptable matar a una persona para salvar a varios millones de otras personas y evitar una guerra mundial. Eso lo entiende cualquiera. Pero, ¿a cuántas personas hay que salvar para poder matar a una? ¿A 1 millón? ¿A 150? ¿A 2?
¿A una sola? ¿A ninguna? Lógicamente, no sabes qué responder a esa pregunta, porque nadie lo sabe. Tomemos un ejemplo mucho más sencillo. ¿Robar si se puede? No, no se puede robar. En eso estamos de acuerdo. Salvo que le robes a alguien el corazón, porque eso es romántico. O que les robes la armónica a los chicos que tocan las armónicas en las fiestas, porque eso es valor cívico. O si robas algo pequeño porque de verdad no tienes más remedio. Eso probablemente está bien. Pero entonces, ¿se puede robar algo un poco más grande? Y de ser así, ¿quién decide el tamaño? Y si de verdad necesitamos robar, ¿hasta qué punto es necesario que lo necesitemos para poder robar algo así de grande? Por ejemplo, si uno siente que de verdad tiene que hacerlo y sabe que nadie resultará herido, ¿puede robar un banco entonces? No, seguramente ni aún así se puede. En eso supongo que tenés razón, porque vos nunca robarías un banco, así que vos no tenés nada en común con este sujeto. Salvo el miedo, quizá, porque puede que vos hayas estado asustado de verdad alguna vez en tu vida, y el sujeto también. Quizá porque tenía hijos pequeños, y por ende mucha práctica en aquello de tener miedo. Quizás vos también tengas hijos, en cuyo caso sabrás que uno está siempre asustado por no saberlo todo y no poder con todo y no conseguirlo todo. Lo cierto es que acabamos acostumbrándonos a la sensación de fracaso a tal punto que cada vez que no decepcionamos a nuestros hijos, nos sorprendemos secretamente. Es posible que algunos niños se den cuenta de ello. Así que de vez en cuando tienen detalles nimios, pequeñísimos con nosotros en los momentos más peculiares, para llenarnos los pulmones de aire, lo suficiente como para salvarnos de morir ahogados. Así que el sujeto salió de casa una mañana con el dibujo de la rana, el mono y el alce metido en su bolsillo sin saberlo. La niña que había hecho el dibujo se lo metió allí. La niña tiene una hermana mayor. Deberían discutir, como dicen que siempre hacen las hermanas, pero casi nunca lo hacen. La pequeña puede jugar en la habitación de la mayor sin que ésta le grite. La mayor puede tener las cosas que le gustan sin preocuparse de que la pequeña se las rompa a propósito. Cuando las niñas eran muy pequeñas, sus padres solían decirse en voz baja: «No nos las merecemos». Y tenían razón. Ahora, después del divorcio, las semanas en que las niñas viven en casa de uno de sus progenitores, van en el coche escuchando las noticias de la mañana. Su otro progenitor sale hoy en las noticias, pero eso ellas no lo saben todavía. Aún no saben que uno de ellos se llama ahora asaltante. Las semanas en que las niñas viven en casa de asaltante, van en autobús. A ellas les encanta. Se pasan todo el camino inventando historias sobre los desconocidos que van sentados en los asientos de la parte delantera. Ese de ahí quizás sea bombero, se imagina asaltante. Aquella puede ser un extraterrestre, dice la menor de las niñas. Luego le toca el turno a la hermana mayor y entonces dice altísimo: «Ese de ahí puede que sea un asesino buscado por la policía que lleva una cabeza humana en la mochila, ¿quién sabe?». Entonces las mujeres sentadas alrededor se ponen tan nerviosas que las hijas ríen hasta casi asfixiarse, y asaltante tiene que adoptar un rostro serio y fingir que la situación no es graciosa en absoluto. Casi siempre van tarde camino a la parada, y cuando cruzan el puente corriendo y el autobús se para al otro lado, las niñas van chillando entre risas: «¡Que viene el alce! ¡Que viene el alce!», porque el progenitor asaltante tiene las piernas demasiado largas, desproporcionadas, y la gente así corre de una forma muy graciosa. Eso no lo sabía nadie antes de que existieran las niñas, porque los niños perciben las proporciones físicas de un modo distinto al de los adultos. Quizá porque siempre nos ven desde abajo, y ese es nuestro peor ángulo. Por eso son tan buenos acosadores, esos monstruitos tan listos. Tienen acceso a lo más frágil de nuestro ser. Aún así, nos perdonan continuamente por casi cualquier cosa que hagamos, porque eso es lo más extraordinario de tener progenie, seas o no asaltante.
que te van a querer a pesar de todo. Hasta una edad sorprendentemente avanzada en la vida, la gente parece incapaz de considerar que sus padres no son súper listos, graciosísimos e inmortales. Quizá se trate de una función biológica, que hasta cierta edad un hijo te quiere de forma incondicional y totalmente irreflexiva por una sola razón: porque le perteneces. Es una buena jugada por parte de la biología, hay que reconocerlo. Este progenitor nunca llama a sus hijas por sus verdaderos nombres. Es algo de lo que no nos damos realmente cuenta hasta que no pertenecemos a otra persona, que precisamente nosotros, que les pusimos el nombre a los hijos, somos los más reacios a utilizarlos. A quienes queremos les damos apodos cariñosos, porque el amor exige que tengamos para ellos una palabra que sea solo nuestra. Así que el progenitor asaltante siempre llama a sus hijas por el nombre que le inspiraron cuando daban patadas en el vientre materno hace 6 y 8 años respectivamente. La una parecía estar siempre saltando allá adentro, la otra parecía trepar. Una rana, un mono y un alce que hace cualquier cosa por ellas, aunque sea algo absurdo por completo. Quizá tengan eso en común, pese a todo. De seguro, tienes a alguien en tu vida por quien harías algo completamente absurdo. Pero aún así, no se te ocurriría robar un banco. Por supuesto que no. Pero habrás estado enamorado, ¿verdad? Eso le ha pasado a casi todo el mundo. Por amor se pueden cometer bastantes tonterías. Por ejemplo, casarse, tener hijos y jugar a las casitas y disfrutar de un matrimonio feliz. O por lo menos eso crees. Bueno, quizá no feliz, pero sí razonable. Un matrimonio razonable. ¿Por qué? ¿Cuán feliz puede estar todo el tiempo en realidad? ¿Cómo es posible tener tiempo para todo eso? Por lo general, uno solo intenta llegar al final de cada día. Puede que tú también hayas tenido días así, pero resulta que, después de haber superado un buen número de ellos, una mañana miras atrás y descubres que estás solo. La persona con la que estabas casado se ha retirado en algún punto del camino. Puede que descubras una mentira. Eso fue lo que pasó al sujeto. La confesión de una infidelidad. Y aunque nadie te haya sido infiel, seguro que comprendes que eso es algo capaz de hacer que uno pierda el equilibrio. Sobre todo, si no fue una aventura puntual, sino una que se había prolongado por mucho tiempo. O sea, no solo te han traicionado, sino que además te han engañado. La infidelidad ocasional puede cometerse sin pensar en uno, pero una aventura conlleva planificación. Seguramente es eso lo que más duele, las millones de pistas que nunca advertiste, y tal vez te habría destrozado más aún que ni siquiera hubiera una buena explicación. Por ejemplo, quizás lo habrías comprendido si se hubiera tratado de soledad o de nostalgia, si hubiera sido algo así como siempre estás en el trabajo y nunca podemos estar juntos. Pero si la explicación es, bueno, con total sinceridad, la persona con la que te has sido infiel es tu superior, entonces puede resultar más difícil levantarse. Porque en ese caso, la razón por la que has estado trabajando tantas horas extras es la misma por la que ahora tu matrimonio se ha terminado. Cuando llegas al trabajo el lunes por la mañana, tras la ruptura, tu superior te dice: bueno, que todo esto va a ser muy incómodo para todos los implicados, así que lo más fácil será que no trabajes más aquí. El viernes estabas casado y empleado. El lunes te has quedado sin casa y sin empleo. ¿Y qué puedes hacer entonces? ¿Contratar a un abogado? ¿Denunciar a alguien? No. Porque al sujeto le dijeron: no montes ninguna escena, no causes un drama por el bien de las niñas. Así que el sujeto no hizo nada de eso. No quería ser ese tipo de progenitor. Se fue del apartamento, dejó el trabajo, cerró los ojos y apretó los dientes. Por el bien de las niñas.
Tal vez tú habrías hecho lo mismo. Una vez dijo la rana que había oído a un adulto decir en el autobús que el amor duele. Y el mono respondió que quizá por eso los corazones terminan puntiagudos cuando intentas dibujarlos. ¿Cómo se les explica el divorcio después de eso? ¿Cómo se les explica la infidelidad? ¿Cómo evitar convertirlas en pequeñas cínicas? El enamoramiento es mágico, romántico, arrollador. Pero el enamoramiento y el amor son dos cosas distintas, ¿verdad? No tienen que serlo, por el amor de Dios. Nadie es capaz de estar enamorado todo el tiempo, año tras año. Cuando uno está enamorado, no puede pensar en otra cosa. Se olvida de los amigos, del trabajo, del almuerzo. Si estuviéramos enamorados todo el tiempo, nos moriríamos de hambre. El amor es estar enamorado, de vez en cuando. Tomárselo con cierta calma. El problema es que todo es relativo. La felicidad se basa en esperanzas y ahora tenemos Internet, donde todo el mundo nos pregunta continuamente: ¿pero tu vida es así de perfecta como la mía? ¿Y ahora es así de perfecta? Porque de lo contrario, cámbiala. La realidad es que si las personas de verdad fueran tan felices como parecen serlos en Internet, no estaría en Internet a todas horas, porque nadie que tenga un día tan bueno dedica la mitad del día a hacerse fotos. Todos pueden cultivar el mito de sí mismos, siempre y cuando tengan abono suficiente. Así que, si la hierba parece más verde al otro lado de la valla, seguramente se deba a que está llena de mierda. Pero eso no importa, porque a estas alturas hemos aprendido a exigir que todos los días sean especiales. Todos los días. De repente, vivimos uno al lado del otro, no con el otro. Uno de los dos puede pasarse muchísimo tiempo creyendo que el matrimonio va bien, o al menos que no va peor que el de otros. ¿Qué va? Al menos razonablemente bien. Pero entonces resulta que uno de nosotros quería más. No bastaba con llegar al final del día. Uno de los dos trabajaba y volvía a casa, trabajaba y volvía a casa, trabajaba y volvía a casa, tratando de complacer a todo el mundo en ambos entornos. Y luego resultó que la persona con la que uno estaba casado y la persona para la que trabajaba se complacían mutuamente durante todo este tiempo. Amarnos hasta que la muerte nos separe. En eso quedamos, ¿no? ¿No fue esa la promesa que hicimos? ¿O me falla la memoria? O por lo menos hasta que uno de los dos se aburra. Quizás quedamos en eso. Ahora, el mono, la rana, el progenitor no asaltante y el superior viven en el apartamento, mientras que el progenitor asaltante no vive en ninguna parte, porque el apartamento estaba solo a nombre de uno de ellos. Y el progenitor asaltante no quería discutir. No quería montar una escena, pero no resulta del todo fácil encontrar una vivienda en esta parte de la ciudad o en cualquier otra parte de la ciudad en realidad, sin trabajo ni ahorros. Uno no se inscribe en la lista de espera de las viviendas públicas cuando está casado y tiene hijos y una vida, porque entonces a uno no se le ocurre que puede perderlo todo en una tarde. Lo peor que le hace un divorcio a una persona no es que le haga sentir que ha perdido el tiempo que le dedicó a la relación, sino que le roba todos los planes que tenía para el futuro. Comprar una vivienda era impensable, claro, le comunicó el banco, porque ¿quién iba a prestarle dinero a alguien que no tenía dinero? El dinero se le presta solo a quienes en realidad no necesitan que se los presten. ¿Dónde vivir? Cabe preguntarse entonces. ¿Tendrá que alquilar algo?, le dijo el banco. Pero para alquilar un apartamento sin trabajo en esta ciudad es obligatorio dejar un depósito de 4 meses de alquiler. Un depósito que te devuelven cuando te mudas, cuando ya no te sirve de nada. Luego llegó una carta de un abogado. En ella decía que el progenitor no asaltante del mono y la rana había decidido solicitar la custodia de las niñas, puesto que el otro progenitor carece de vivienda y de ingresos, lo que hace la situación insostenible,
hay que pensar en las niñas. Como si un progenitor sin vivienda ni ingresos pudiera pensar en otra cosa. El progenitor no asaltante envió también un correo electrónico en el que decía: tienes que venir a recoger tus cosas. Lo que naturalmente significa que has de recoger las cosas que tu coprogenitor y tu superior, después de haberse quedado con todo lo que valía la pena, han decidido que son basura. Esas cosas están empacadas en el trastero del sótano, así que, ¿qué haces? Pues seguramente vas allí de noche para no encontrarte a los vecinos y morirte de vergüenza, y entonces puede que al mismo tiempo te des cuenta de que, de todos modos, no tenés a dónde ir ni con las cosas, ni siquiera tenés a dónde dormir, y ya empieza a hacer frío fuera, así que te quedas en el sótano. En el otro trastero, que algún vecino ha olvidado cerrar con llave, hay una caja llena de mantas. Las agarras prestada para no pasar frío. Bajo las mantas hay, por alguna razón, una pistola de juguete, así que dormís con ella en la mano, porque pensás que si esa noche irrumpiera una persona perturbada, podrías asustarlo con ella. Luego te echas a llorar, porque comprendés que la persona perturbada eres tú. A la mañana siguiente dejas la manta en su sitio, pero te llevas la pistola de juguete, porque no sabes dónde vas a dormir esta noche y puede que te sea útil. Esta situación se prolonga una semana. Puede que no sepas cómo se siente exactamente, pero también puede que hayas vivido uno de esos instantes en la vida en que te miras al espejo y pensás: esta no era la idea. Y eso puede aterrorizar a cualquiera. Así que una mañana haces algo desesperado. Bueno, vos no, naturalmente. Vos lo habrías hecho de forma totalmente distinta, seguro. Te habrías informado sobre las leyes y tus derechos y habrías contratado a un abogado y habrías ido a juicio. O quizá no, porque a lo mejor no querrías iniciar una pelea delante de tus hijas. Quizás no querías ser uno de esos progenitores caóticos. Quizás habías pensado que de alguna forma, en cuanto se me presentase la oportunidad, encontraré la forma de solucionar esto sin que ellas sufran. Así que cuando surge un apartamento cerca del apartamento donde viven el mono y la rana, al lado mismo del puente, un alquiler de alguien que se lo alquila a otros que se lo alquila a otro, por 6.500 coronas al mes. Pensás: si puedo arreglármelas un mes, quizás consiga trabajo. Entonces no podrán quitarme a las niñas, siempre que tenga un lugar donde vivir. Así que vacías la cuenta bancaria, vendés todo lo que posees y reunís lo suficiente para un mes. Y te pasás 30 noches seguidas en vela, preguntándote cómo vas a poder pagar el siguiente. Y luego resulta que no podés. Entonces hay que acudir a las autoridades. Eso es lo que hay que hacer. Pero tal vez te encuentras delante de la puerta y piensas en tu madre y en cómo era el aire allí dentro cuando te sentabas en un banco de madera con el número de turno entre las yemas de los dedos, y recuerdas cuánto es capaz de mentir un niño por uno de sus progenitores. No sos capaz de obligar al corazón a cruzar el umbral. La idea más absurda que alberga a la gente que lo tiene todo cerca de la gente que no tiene nada es que lo que les impide pedir ayuda es el orgullo, y rara vez lo es. A los adictos se les da bien mentir, pero nunca tan bien como a sus hijos. Son los hijos quienes inventan excusas, nunca demasiado espectaculares o inverosímiles, siempre lo bastante corrientes para que nadie vaya a comprobarlas. En el caso de los hijos de un adicto, no es que los deberes se los haya comido el perro, es que se han olvidado la mochila en casa. La madre no faltó a la reunión de padres porque las hubiera secuestrado unos ninjas, sino porque tuvo que quedarse unas horas extras en el trabajo. El crío no recuerda qué trabajo es uno temporario. Su madre hace lo que puede por mantenerlos ahora que papá ya no está. ¿Sabe? Uno aprende a contar la historia de modo que no dé lugar a preguntas de seguimiento. Aprende que las señoras de las instituciones
pueden separarte de tu madre si se enteran de que incendió sin querer el otro apartamento donde vivían cuando se quedó dormida con un cigarrillo encendido en la mano. O si se enteran de que robó un jamón de Navidad en el supermercado. Así que, cuando llega el guardia de seguridad, uno miente, agarra el jamón de las manos de su madre y confiesa: «Lo he robado yo». Nadie llama a la policía por un niño, y menos en Navidad. Así puede uno irse a casa con su madre hambriento, pero al menos no solo. Si eso te hubiera pasado y después te hubieras convertido en adulto y hubieras tenido hijos, no habrías querido exponerlos a nada parecido. No habrías tenido que convertirse bajo ninguna circunstancia en unos mentirosos tan buenos como tú. Esa es la promesa que te has hecho. De modo de que no acudes a las autoridades, porque tenés miedo de que te arrebaten a las niñas. Aceptás el divorcio y no peleas por el trabajo ni por el apartamento, porque no querés que las niñas tengan unos padres que estén en pie de guerra. Tratás de resolverlo todo solo. Y al final tenés suerte. Contra todo pronóstico, encontrás trabajo. No te dará para vivir, pero quizá para sobrevivir un tiempo. Es lo único que necesitas, una oportunidad. Pero dicen que la primera paga es de reserva, lo que significa que no te pagarán el salario del primer mes hasta que hayas trabajado 2 meses, como si no fuera precisamente ese primer mes el que menos puedes permitirte no cobrar. Vas al banco y rogás que te den un préstamo para poder trabajar sin cobrar, pero no puede ser, te dicen, porque no tenés un contrato fijo. Te pueden despedir en cualquier momento. Y entonces, ¿cómo iban a recuperar ese dinero si no tenés? Tratás de explicarles que si hubieras tenido dinero no necesitarías un préstamo, pero el banco no comprende esa lógica. ¿Qué haces entonces? Seguís luchando. Esperás que eso sea suficiente. Luego recibís otra carta de amenaza del abogado. No sabés qué hacer, a dónde dirigirte. Lo único que querés es evitar una pelea. Corres hasta el autobús por la mañana, confías en que las niñas no se den cuenta de cómo estás, pero sí que lo notan. Se les nota en la cara que querrían dedicarse a vender revistas navideñas y darte todo el dinero que reúnen. Cuando las dejas en el colegio, te metes en un callejón, te sentás en el bordillo de la acera y te echás a llorar, porque no podés dejar de pensar: no debieran de quererme. A lo largo de toda tu vida, te has propuesto arreglártelas a solas. No ser una persona dramática, no tener que mendigar ayuda. Pero llega la Nochebuena, la sufres en solitaria desesperación, porque las niñas estarán contigo en Año Nuevo. La víspera de Nochevieja, te guardas en el bolsillo la última carta del abogado que quiere quitarte a las niñas, junto con la carta del casero que dice que si no pagas el alquiler hoy mismo, te echa. Y entonces, en ese momento, no se precisa casi nada para desequilibrarte. Una sola idea mala, de verdad. No hace falta más. Miras la pistola de juguete, que parece de verdad. Haces unos agujeros en el gorro de lana negro y te cubrís la cara con él. Entras en el banco que no te quería prestar dinero porque no tenías dinero. Piensas en que vas a pedir solamente 6.500 coronas para el alquiler. Y en cuanto hayas cobrado, irás a devolverles el dinero. ¿Y cómo?, te preguntas. Quizá amante del orden como eres, pero bueno, quizás no has llegado a tan lejos en la planificación. Pensás que quizás puedas volver con el mismo pasamontaña y la misma pistola y obligarlos a aceptar el dinero, ¿no? Porque vos solo necesitas un mes. Vos solo necesitas una única oportunidad para arreglarlo todo. Pero luego resulta que la dichosa pistola de juguete, la que parecía casi de verdad, parecía de verdad porque de hecho lo era. Por las escaleras aletea un dibujo de un alce y una rana y un mono. Y en el apartamento de la última planta del edificio hay una alfombra empapada de sangre. La vida no tenía que ser así.